Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Buenos días, sí, se escucha bien. Excelente, muy bien. Ya pues, bienvenidos a una nueva clase de arquitectura computadora. Si a mí me apuran y me preguntan cuál es la clase más importante del curso, yo les diría que esta y el concho que no nos quede lo que viene en la del martes, ¿ya? Porque por fin vamos a armar esta promesa de computador que les he hecho desde que empezó el curso. Porque si bien es importante, porque vamos a armar el computador, no hay materia nueva. Ya es bien interesante esta clase porque vamos a... Chuta, se cortó el audio, denme un segundo. Ahí debes escucharse bien de nuevo, ¿no? Sí, ahora se escucha de nuevo. Ya, bacán. Ya, ahí cambié la señal del celular, así que no debería haber problema. Bueno, lo que le está diciendo en el fondo que es la clase más importante y muy interesantemente no tiene materia nueva. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es ir mezclando todas las cosas que hemos aprendido hasta ahora, las vamos a ir combinando y ahí van a como emerger los conceptos nuevos, va a emerger este concepto de programabilidad, ¿ya? Y van a ver que, entre comillas, de la nada, uniendo piezas, tirando cables, vamos a terminar con un computador. ¿Ya? Así que va a ser bien interesante, al menos yo todos los semestres que doy este curso lo encuentro la clase más interesante. Es importante que vayan pescando, lógicamente, que vayan preguntando. Es importante que tengan razonablemente clara la materia hasta ahora, ¿ya? Así que eso, pues, antes de empezar uno o dos anuncios muy cortos, actualicé el enunciado de la tarea. Ya está arriba con la pregunta 3. Está también la indicación de dónde se tiene que entregar y en el formulario de entrega aparece el formato de cada pregunta, cada archivo, etcétera. O sea, debiese estar razonablemente completo. Lógicamente que algo va a faltar y van a quedar dudas y vamos a actualizar el enunciado con eso. Em, y ¿qué más? El emulador del curso todavía no está listo, pero va a estar listo la próxima semana para que puedan empezar a programar. De hecho, hoy día seguramente no vamos a alcanzar a ver el lenguaje assembly, por lo tanto no vamos a alcanzar a programar. Pero para la próxima semana, junto con la materia, va a estar el emulador. ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que eso con respecto a nuevo. Están las slides de esta clase, al menos la versión que intento que veamos ya arriba en el sitio, por si quieren verlas por mientras. Y eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada con algo. Diego, que está con la mano arriba, por favor. Y sobre el emulador, Ujú. ¿va a correr sobre cualquier sistema operativo o según lo que tengamos vamos a tener que hacer una máquina virtual? Sobre cualquier sistema operativo. ¿Ya? La idea del form que les pedimos que contestaran hace un tiempo y conocer su sistema operativo era justamente para eso, para saber para qué versiones tenemos que compilar el emulador, etcétera. ¿Ok? Perfecto, gracias. De nada. Así que salvo que tengan algo muy raro, alguna distribución muy rara, algún sistema operativo, no debía ser problema. ¿Ya? Ya, ¿alguna otra duda? Lo único que me queda pendiente de subir es un template para la parte teórica, para las cosas de látex. Yo soy cero exigente con el template, ¿ya? O sea, yo voy a subir algo súper simple. Si alguien quiere seguirlo desde el punto de vista de látex, bienvenido. Si no, bienvenido también, ¿ya? Lo único que les pido es que la pregunta, no sé, 2A diga 2A y sea la 2A. Y con eso ya basta. El resto para este tipo de tareas no es muy importante, ¿ok? Así que eso, ya. Cerremos la materia de la clase pasada, de eso tomarnos unos 10-15 minutos, y de ahí continuamos con la materia nueva, o en realidad más que con la materia nueva, con la unión de todas las materias para llegar a un computador, ¿ok? Entonces, a ver, Benjamín está preguntando algo, contando la materia del día de hoy, ¿qué preguntas de la tarea ya deberíamos poder hacer? La uno completa con lo que vamos a ver hoy día. La 2 la parte uno casi entera, diría yo. Depende cuánto avancemos, pero ya tendrían ciertas nociones para poder avanzar. Ahora, ¿qué les recomiendo yo que debiese hacer así con casi cualquier curso de la universidad? Que lean antes la materia.
¿ya? En general, la idea es que para todos los cursos uno llegue a la clase con la materia leída, quizá no comprendida en profundidad, pero sí leída, cosa que pueda participar mejor, hacer mejores, entre comillas, mejores preguntas, etcétera, ¿ya? Y que la clase no se centre en repetir lo de los apuntes, sino que en profundizar. Yo entiendo que eso es difícil, etcétera, pero es lo ideal, ¿ya? Y de hecho el esquema de clase invertida apunta a eso, que ustedes lleguen con la materia leída y en la clase se practique. ¿Ya? Así que, si bien la materia de hoy día les va a permitir cerrar completamente la pregunta 1 y hacer parte al menos de la pregunta 2, ¿ya? La 3 todavía no, con eso va a ser el martes. No hay nada que les impida leer los apuntes que ya están de este semestre con la materia. De hecho, con lo de la materia ya casi podrían terminar la tarea entera, casi, con lo que están los apuntes del sitio. Y también están los apuntes y las slides del semestre pasado. Entonces, nada les impide eso, pero volviendo a tu pregunta, con hoy día se cierra completamente la pregunta 1 y ya una parte razonable de la 2. ¿Ok? Ya, entonces, el concepto principal y central y fundamental de la clase pasada era el flip-flop. ¿Ya? Y que, ok, tenemos su tabla de verdad acá en la diapo, ¿ya? Que indica que, bueno, más que la tabla de verdad, que es importante tenerla clara, sobre todo el tema de los flancos de subida y flancos de bajada, pero lo central es que es una caja que almacena un bit, ¿ya? Y es una memoria de un bit y que yo la voy a controlar mediante esta tabla que tengo arriba, ¿ya? Donde yo solo voy a poder cambiar el bit almacenado cuando estoy en un flanco de subida, ¿ya? Eso es súper importante, donde el flanco de subida era el lugar o momento en realidad donde mi señal iba a cambiar de 0 a 1. Tengo acá 0 y acá 1. Ya, esta forma cuadrada la vamos a seguir viendo hoy día. Entonces, cuando yo pasaba de 0 a 1, esto se conoce como el flanco de subida, era un instante, un momento en el tiempo puntual, ya de duración 0. En la práctica es más de 0, pero eh, se define de tal manera que no sea posible hacer más cambios, así que no hay problema. Y en ese instante yo puedo cambiar el valor de lo almacenado en el flip-flop, ya de Q, que es el estado interno. Y todos los otros estados o momentos, ya sea estado 0, estado 1 o flanco de bajada, da lo mismo lo que yo ponga en D, Q va a seguir siendo igual a lo que yo tenía antes. ¿Ya? Y me va a entregar todo el rato eso. Por lo tanto, efectivamente tengo una memoria, ¿ya? Que se va, de cierta manera, refrescando. ¿Ya? Yo no, para una memoria, en realidad, yo no necesito tener memoria desde el principio de los tiempos, sino solo tener memoria del paso anterior, ¿ya? Porque si el paso anterior no quiere cambiar el valor de memoria, refresca la memoria con ese valor. Y eso es lo que termina pasando acá esencialmente, ¿ya? Siempre yo tengo Qt y Qt más 1 porque voy refrescando el valor y eventualmente yo lo voy a ir modificando con 0 y 1. ¿Ok? Entonces, ese es un flip-flop. Este es el circuito hecho con latch, pero nosotros lo vamos a ocupar con esta nomenclatura. ¿Ya? Una caja que tiene una entrada de datos de un bit, eventualmente uno podría generalizar, ya, sin pérdida de generalidad, valga la redundancia, y decir que acá tiene k bits. ¿Ya? No es estrictamente correcto, pero se entiende. Uno dice, mira, esos son k flip-flops puestos uno al lado de otro, etc. ¿Ya? Algo parecido a un registro, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, entonces nosotros vamos a quedar con esta caja, ya un flip-flop del tipo D. Hay más tipos, ya, pero en este curso no nos interesa mucho. Y este flip-flop de tipo D solo va a cambiar en flanco de subida de acuerdo a esta tabla. ¿Ok? Y nos olvidamos de lo que había antes, salvo que yo se lo pregunte, ¿ya? Pero para cualquier diseño hacia adelante nos vamos a basar en esta caja y ya está. ¿Ok? Entonces, primera cosa que podemos construir, ¿ya? Y acá van a ver que de ahora en adelante nos vamos a ir por un tubo porque vamos a ir construyendo nomás, ocupando lo que ya tenemos. Primera cosa que podemos construir es un registro, ¿ya? Que no es otra cosa que K, en este caso 4 flip-flops puestos en paralelo, comparten una misma señal de control,
¿ya? Tiene cada entrada, en este caso 4 entradas y 4 salidas. ¿Y qué es lo que me permite el registro? ¿Ya? Si lo vemos de esta manera, me permite guardar un número de 4 bits. ¿Ya? Cuando mi señal C está en flanco de subida, lo que viene en A se va a guardar en el registro y en todos los otros instantes o valores de mi señal de control, lo que hay en el registro va a ir saliendo por la salida A. ¿Ya? Aquí podríamos poner a comillas o a gorro, da un poco lo mismo. ¿Ok? Entonces el registro permite almacenar, es la generalización de un flip-flop, me permite almacenar más bits. ¿Ya? Nada de ciencias puesto en paralelo, la misma señal de control. ¿Ok? Uno puede generalizar un poco más esto y agregar una señal de load, que si bien en este instante no tiene mucho sentido, porque la señal C ya cumple la función de load, vamos a ver esta clase que es muy necesario. ¿Ya? ¿Y qué significa load? Significa que si yo tengo C en el estado flanco de subida y load o L en el estado 1, ¿ya? Los flip-flops internos van a guardar el valor que está entrando por la señal A. ¿Ya? En cualquier otra combinación de valores, ya sea de C y L, esto no va a ocurrir. O sea, si yo estoy con flanco de subida y L vale 0, esto no se va a guardar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, agregarle como una nueva capa más de control a esto. Ustedes se preguntarán por qué. Porque vamos a ver en el computador esta clase que todos los componentes del computador están conectados a la misma señal C. ¿Ya? Por lo tanto, yo no voy a querer guardar en todos los elementos de memoria de mi computador lo mismo al mismo tiempo. ¿Ya? Es netamente por eso. Otro elemento importante que uno puede construir con flip-flops es un contador. Ya vamos a ver que es fundamental, que puede ser un contador tanto ascendente como descendente. ¿Ya? Y su funcionamiento es muy similar a un registro, con la diferencia de que cada vez se carga cuando yo tengo load en uno y la señal de control en el flanco subida, etc. Pero la diferencia es que cada vez que yo tengo un flanco de subida, ¿ya? El valor C que yo tengo en mi contador se va a transformar en C más 1. ¿Ya? Y esto va a ocurrir cada vez que yo tengo un flanco de subida, hasta el fin de los tiempos, o hasta que se acabe la capacidad del contador. ¿Ya? En este caso, como es un contador de 4 bits, esto va a llegar de 0 a 15, y cuando yo al 15 le sume 1, va a volver al 0. ¿Ok? Y va a estar contando así infinitamente hasta que yo cargue un nuevo valor, ¿ya? Con C flanco subida y load en 1, y va a empezar a contar a partir de eso. ¿Ok? Y como les mencioné, yo puedo tener un contador ascendente o un contador descendente. Yo podría poner que C se transforma en C menos 1 en cada flanco de subida. ¿Ya? Eso a gusto del consumidor. Si se fijan, lo que yo tengo que hacer es, de alguna manera, agregar un adder a la circuitería de mi contador. ¿Ya? O sea, voy a retroceder un poco, tengo mi registro, ¿ya? Y acá en algún lado tengo que poner algún adder, ¿ya? Que agarre lo que estaba y lo actualice en cada flanco de subida. ¿Ya? No es muy difícil imaginárselo, pero es un ejercicio súper bueno, ¿ya? Una manera muy práctica de, valga la redundancia nuevamente, practicar estos contenidos, es tratar de armarlos, ¿ya? O sea, este está claro, este de acá, ok, hay que ver cómo le agrego la señal de load, ¿ya? Es un ejercicio propuesto, siempre vean estos componentes como ejercicios propuestos. Armar el contador también podría ser un ejercicio propuesto. Esto yo lo he preguntado en semestres anteriores, si no me equivoco, está en los ejercicios de semestres anteriores, ¿ya? Pero son diseños súper estándar que uno puede encontrar en cualquier lado, ¿ok? Ya, entonces tenemos registros, tenemos flip-flops, tenemos registros, tenemos un contador, ¿ya? ¿Qué otro elemento de memoria podría tener un computador? ¿A alguien se le ocurre? De hecho, ya lo estoy diciendo un poco con la pregunta. Pablo indica multiplicación, pero no es de operaciones, es de memoria. ¿Ya? Memoria, como dice Rafaela, exactamente.
¿ya? Necesitamos alguna memoria, Andrés indica RAM, exacto, ¿ya? Entonces, con los mismos flip-flops, al menos en diseño, en la práctica, ¿ya? Vamos a ver un poco más adelante que no se hace con flip-flop, ¿ya? Porque es muy caro, se hace con otra tecnología. Pero a nivel de diseño, a nivel conceptual, nosotros podríamos pensar que una memoria RAM, ¿ya? Es un arreglo de flip-flop, ¿ya? O en realidad un arreglo de registros, ¿ya? Entonces yo podría tener acá internamente un registro 1, un registro 2, ya hasta llegar eh, a un registro, tengo acá el registro 2 elevado a k menos 1, ¿ya? Entonces voy a tener muchos registros acá, ¿ya? Tal cual como en un registro voy a tener una entrada de datos de largo o ancho n, como queramos verlo, donde cada uno de estos registros va a tener también una entrada de ancho o largo n, una salida de ancho o largo n, donde cada uno de estos registros también va a tener una salida de ancho o largo, como queramos verlo, o tamaño, ocupemos tamaño n, ¿ya? Va a tener por acá escondido, que no se pone, se asume que tiene una misma señal de control C, ¿ya? De ahora en adelante todos los elementos de memoria de un computador siempre tienen esta señal C metida de algún lado. Como todos la tienen y todos van a estar conectados a la misma fuente para esa señal C, uno generalmente no lo pone, ¿ya? Pero todos lo tienen, ¿ok? Entonces si dibujamos un registro y no tiene esta señal C, asumen que sí lo tiene, ¿ok? Entonces, esta señal WE, que es Write Enable, es lo mismo que el load que teníamos antes. Y lo único que cambia es esta nueva señal, esta nueva entrada de control que se llama address, ¿ya? Y que, como su nombre lo indica, es la dirección en la memoria en la que yo quiero escribir o leer, ¿ya? Y dado que tenemos un arreglo de registros, me está indicando cuál de los 2 elevado a k menos 1 registros quiero yo escribir o leer. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo funciona una RAM? Si es que yo estoy en cualquier momento menos el flanco de subida con Write Enable en 1, ¿ya? La memoria, yo voy a estar, de la memoria va a estar saliendo el valor guardado o almacenado en el registro con índice 2 elevado a k menos 1, donde k es la señal de entrada de ancho o tamaño k del bus de direcciones, ¿ya? Y cuando yo estoy en Write Enable en 1 y control en flanco de subida, voy a almacenar en el registro indicado por address, ¿ya? El valor que viene en el bus de entrada y va a estar saliendo por el bus de salida, ¿ok? Andrés pregunta, ¿sería como pasar por un MUX para leer un registro? Exactamente, tal cual. Uno podría pensar en eso. Francisco, tú querías hacer una pregunta, parece. ¿O se te abrió el micrófono? Alguna de las dos cosas. Ya, parece que se le abrió el micrófono. Entonces, si se fijan, una RAM no es más que un conjunto de registros ordenados, ¿ya? Es un arreglo de registros o una lista de registros, ¿ya? Donde yo puedo indexar cada uno, solo uno a la vez, solo puedo leer de una dirección de memoria a la vez, ¿ya? Y yo al elegirla puedo escribir en ella o leer de ella, ¿ok? Nada muy raro acá. Pero es interesante tratar de armar esto. En los ejercicios propuestos del semestre pasado está esto seguramente almacenado. Yo me acuerdo haberlo preguntado en alguna prueba. ¿Alguien parece que tenía alguna duda? Rodrigo, cuéntame. Yo tengo una duda, sí. Que el Write Enable lo que hace es dejar que se guarde un valor del data in en el registro, pero ¿cómo leemos? ¿Con qué palabra de control? Es que tú siempre vas a estar leyendo. En todos los elementos de memoria tú estás leyendo todo el rato, ¿ya? Lo que tú lees en cuanto a cuál dirección se indica con address, ¿ya? Tanto lo que tú lees o dónde vas a escribir. ¿Ok? Pero tú siempre estás leyendo de los elementos de memoria. No es necesario darles una señal para decir, mira, ahora tú puedes entregar la información. ¿Ok? Entonces aquí dices que Write Enable es 0 y le doy un address, me va a dar, en el data out me va a dar el valor del registro. Exacto. Incluso si Write Enable es 1 y tu señal de control está en flanco de subida, lo que te va a devolver la RAM, ¿ya? Es el valor que tú recién almacenaste en ese registro. Entonces tú siempre vas a estar leyendo lo que hay en memoria.
Perfecto, gracias. De nada. A ver, Francis pregunta en el chat, ¿en un registro cada flip-flop tiene su propio load o es un load para todos? Cada uno tiene su propio load, ¿ya? Porque va a depender cómo tú estructures esto, ¿ok? Pero la idea es que cuando el write enable sea 1, el load del registro indicado en K, ¿ya? O en address en realidad, se pase a 1. ¿Ya? Y como todos tienen la misma señal de control, va a bastar que el flanco esté en subida. ¿Ok? Entonces, es independiente la escritura para cada uno. ¿Ya? Y eso es súper importante. Diego pregunta, profe, ¿por qué el nombre es random si con address elige el registro o no tiene nada que ver? Ya. No tiene nada que ver el random de Random Access Memory. ¿Ya? No, es random el de RAM, porque RAM es, perdona la letra, Random Access Memory. ¿Ya? Es Random Access Memory porque el tiempo de acceso es, a ver, no tiene nada de random de azaroso, ¿ya? No es de al azar. Significa que da lo mismo la posición de la RAM que yo elija, por eso random, el tiempo de acceso va a ser el mismo, ¿ya? A diferencia de un disco duro, en que las cosas que estén más cerca de un cabezal, esto lo vamos a ver un poco más adelante, las cosas que estén cerca de un cabezal son las que se leen más rápido, ¿ya? Acá da lo mismo, porque no hay cabezal. Yo indico una dirección y cualquier elemento me va a llegar a la misma velocidad, ¿ya? De ahí viene el random, ¿ok? Benjamín pregunta, ¿address es simplemente un número binario que indicaría como el índice del array? Sí, exactamente. Es la dirección que está en binario y que tiene k bits, por lo tanto tú puedes indexar desde 0 a 2 elevado a k menos 1. ¿Ok? Agustín pregunta cuánto puede llegar a valer k. Lo que acabo de contestar en realidad. ¿ya? K es el ancho, el tamaño del bus. ¿ya? Entonces, en realidad uno debe hablar de address, no de k. Pero address puede llegar a valer desde 0 a 2 elevado a k menos 1. ¿Ok? Ya, esas creo que son las dudas. Andrés pregunta, tenía entendido que era porque solo se podía leer en ese tiempo, o sea, que si se apagaba la máquina, la info, la RAM se perdía. Ya, pero eso es volatilidad, no tiene que ver con random. ¿Ya? La volatilidad, y eso tiene que ver con la tecnología también. De hecho, hay memorias RAM en la actualidad, se llaman RAM, pero quizás no es la mejor acepción, que uno puede apagar el computador y sigue tal cual almacenado. Por lo tanto, el apagado e iniciado de un computador es instantáneo. ¿ya? Pero eso es la volatilidad, no tiene que ver con lo random. El random es el tiempo de acceso, que es lo mismo que dirección yo elija y se va a actualizar. Como dice Vicente, Optane, exactamente eso, la tecnología de Intel, que es súper chora porque son celdas 3D de almacenamiento. ¿ya? Y eso les permite tener mayor densidad de almacenamiento, una serie de cosas interesantes. ¿ya? Ya, pasemos a lo siguiente. Entonces yo tengo una RAM, ya que es una memoria que yo puedo escribir y leer. ¿ya? Su contraparte, ya, podría ser una ROM, que en este caso es Read Only Memory. ¿ya? No tiene que ver esa R con random. Ya es súper desordenada la nomenclatura acá. Y Read Only Memory, ¿ya? Es una memoria que solo puede ser leída. ¿ya? Que alguien en algún lado del mundo escribió para no ser borrado nunca más. ¿ya? Entonces yo solo necesito un address, que es la dirección donde yo voy a leer, y eso me va a entregar el dato almacenado en el registro, en la posición de memoria indicada por address. ¿ok? Ahora, que sea read only no significa que no pueda ser escrita nunca más. ¿ya? En los CD, ok, es así. Pero, por ejemplo, la BIOS de un computador es una ROM. ¿ya? Pero igual uno puede actualizarla. ¿ya? Entonces, en realidad, read only se refiere no a que no pueda ser escrito, sino que el tiempo de escritura es muchísimo mayor que el tiempo de lectura, lo que lo hace poco práctico como memoria RAM. ¿ya? Por lo tanto, una ROM generalmente sí puede ser modificada, depende de la tecnología, lógicamente, pero generalmente sí puede ser modificada, ¿ya? Solo que esa modificación es muy lenta, ¿ya? Lo que no la hace práctica como memoria RAM. ¿ya? Por eso cuando uno quiere flashear la BIOS, esto demora su buen tiempo y tiene que ser con cuidado. ¿ya? La BIOS no es una RAM así tal cual.
De hecho, con el tiempo han ido cambiando de tecnología y lo que era ROM antes ahora ya no es ROM, es Flash, ya tal cual como los pendrives o los discos de ¿cómo se llama esto? De estado sólido. ¿Ok? Ya, Tomás indica la UEFI, sí, BIOS en realidad es un término muy mal ocupado, ¿ya? Yo en realidad me refería a dónde estaba almacenada la BIOS o dónde está almacenado UEFI. Pero eso también en realidad está mal dicho, uno ocupa súper mal las cosas acá. BIOS es un sistema, no es que algo que esté grabado, los programas que forman parte de la BIOS o UEFI sí están grabados en una ROM, ¿ya? Pero eso más adelante en el curso vamos a hablar un poco sobre eso, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos como todos los elementos de memoria que tiene un computador. Ahora vamos a ver algo un poquitito, entre comillas, random, que es importante como conocimiento general, pero no es tan estrictamente relacionado con la materia. Entonces, esto lo vamos a retocar más adelante en el curso. Uno, en realidad, reconoce varios tipos de memoria en un computador, ¿ya? Tenemos los registros, ¿ya? Que vimos que son los más rápidos, ¿ya? Después tenemos la RAM, ¿ya? Y después tenemos el disco magnético, el disco duro, el disco estado sólido, etc. ¿Ya? Y uno, ok, reconoce que existen esas cosas en un computador. Hasta antes de la clase anterior ustedes, la mayoría, no sabía que existían registros, ahora saben, ¿ya? Entonces tenemos registros, RAM y disco magnético, ¿ya? ¿En qué se diferencian estos tres? Bueno, hacen esta jerarquía, pero se diferencian en que el tiempo de acceso de un registro es muchísimo más rápido que el de una RAM, y el de una RAM es infinitamente más rápido que un disco magnético, ¿ya? Entonces, lógicamente uno quiere mantener la mayor cantidad de cosas en una RAM y no en un disco magnético, ¿ya? Porque va a ser mucho más rápido. Pero los registros son tan caros comparados con la RAM que no puedo tener lleno de registros mi computador, ¿ya? De hecho, la cantidad típica que uno tiene de registros ronda alrededor de unos cuantos megas en un computador. La cantidad de RAM en un computador, aquí esto ya está medio poco actualizado, en realidad ya a esta altura son 8 gigas de RAM, ¿ya? Donde el precio es $20, ¿ya? Y discos duros, 1 tera, esto sigue más o menos siendo estándar, uno puede tener más, menos, pero es más o menos el estándar, y son $0.2 por giga, ¿ya? Entonces, en general, uno maneja esos valores. Ahora, ¿por qué pasa esto de que suena lógico? Si algo es más rápido, debiese ser más caro. Pero ¿por qué pasa si es que nosotros vimos que como que todo era registro? Ya, bueno, y acá viene la explicación. En realidad, lo único que está hecho con flip-flop y flip-flop hechos con transistores, ¿ya? O con relé, análogo, pero los transistores son más rápidos, son los flip-flop, ¿ya? Y para almacenar un bit yo necesito 6 transistores, ¿ya? Y eso es caro. Pero resulta que uno puede tener una memoria RAM, ¿ya? Que almacene un bit ocupando solo un transistor, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? Se logra teniendo condensadores, ¿ya? Donde el nivel de carga de mi condensador me va a indicar el valor que tiene ese bit. Ya, si está completamente cargado o sobre cierto umbral, tengo un 1, y si está bajo cierto umbral, tengo un 0. ¿Ok? El problema de eso es que el condensador con el tiempo se va descargando. ¿Ya? Por lo tanto, mi memoria RAM siempre tiene que estar enchufada para que se refresque el valor de la carga. ¿Ya? O sea, sobre cierto valor es un 1, bajo cierto valor es otra cosa, descargado es que se descargó y está apagado. ¿Ya? Entonces yo siempre tengo que estar actualizando la alimentación eléctrica de mi memoria RAM para que se mantengan los valores correctos. Luego, si yo apago mi computador, se va la alimentación eléctrica, no tengo los valores que tenía antes. Y por eso la RAM es volátil. Es un tema de tecnología, ¿ya? No un tema de el concepto esencial de lo que es una RAM, ¿ya? La RAM es un tipo de memoria. De hecho, uno puede, en realidad debería hablar de memoria principal, ¿ya? O memoria, ¿ya? Que sea volátil, que sea rápida, lenta, etcétera, tiene que ver con la tecnología que yo ocupo, y en este caso, cuando ocupo condensadores, si bien son más baratos, pierdo la información una vez que se apaga el computador. ¿Ok? Ya. Y para ir cerrando esta parte que era de la clase anterior, en realidad, si bien nosotros hablamos en algún momento de codificación de datos, la primera o la segunda clase, acá pasa a ser fundamental,
¿ya? Porque yo en una memoria voy a tener muchos espacios de memoria y yo tengo que saber cómo interpretar los datos. Si yo leo puros ceros y unos, ya vimos en las clases de representaciones numéricas, yo no tengo cómo saber a priori de qué se trata. O sea, un string de ceros y uno puede ser un número entero positivo o un natural, puede ser un entero, ¿ya? Que está en complemento 2, puede ser un float, ¿ya? Puede ser una representación de punto fijo, no tenemos idea, ¿ya? Entonces, aunque no sea explícito, en un programa cada variable, ¿ya? O cada dato está asociado a un único tipo de dato, ¿ya? Tiene que ser así. Ahora está el polimorfismo, etcétera, que es de la orientación objeto. No nos vamos a meter con eso. Pensemos en tipos de datos de tipo nativo o primitivo, ¿ya? Y ahí cada dato tiene que estar asociado a un tipo de dato, ¿ya? Y ese es un atributo de los datos. ¿Ok? Benjamín pregunta si la configuración de la vía está guardado como condensadores o como registro. Está guardado como algo similar a registros, pero que cuesta mucho sobreescribirlo. Están en la tecnología típica de las ROM, ¿ya? Que uno lo modifica utilizando generalmente haces de luz ultravioleta, ¿ya? Entonces es bastante complicado cambiarlo, ¿ok? O si es internamente, claro, uno lo puede actualizar con el flasheo de la BIOS. Entonces, este tipo de dato, ¿ya? O atributo de los datos, fíjense que ahora este tipo de dato que nosotros veíamos, claro, porque así lo maneja Python, acá estamos viendo que es algo esencial para poder entender lo que está almacenado en una memoria, ¿ya? Y el tipo de dato tiene que incluir codificación, ¿ya? Cómo están ordenados los bits, los tamaños internos o externos, de qué tamaño es mi tipo de dato, de 1 byte, 2 bytes, etcétera, qué valores puede tomar, qué operaciones se pueden realizar, etcétera. ¿Ya? O sea, la especificación de un tipo de datos es algo bastante complejo, pero es fundamental para poder interpretar los datos que yo tengo almacenados en una memoria, ¿ya? Pero falta algo más, ¿ya? Y los pongo en este caso. Si yo tengo una memoria de 4 bytes, ¿ya? Una de 4 posiciones donde cada posición va a almacenar un byte, ¿ya? Y yo tengo esos valores, ¿ya? Y yo quiero interpretar esto como un número entero, perdón, como un número natural, hagámoslo más sencillo, ¿ya? ¿Cuál es el número que está ahí almacenado? Si yo les digo, ¿cuál es el número que está almacenado en esa memoria? ¿Podrían contestar así directamente o necesitan saber algo más? Ya, Tomás, súper bien, endianes. Ya, pero ¿qué es el endianes? ¿Ya? Veamos un poquitito, a ver. ¿Qué necesito yo para poder interpretar correctamente este número? ¿Ya? ¿Qué tipo dicen de qué es el primer bit, etcétera? Pero ahí alguien dijo, a ver, Diego, un orden, exacto, ¿ya? Necesito un orden porque yo no sé cuál es el byte más significativo, si es este o es este, o eventualmente podría ser esta acá, ser una codificación media rara, ¿ya? Entonces yo necesito que alguien me diga, oye, mira, en este orden van las cosas o en este otro orden van las cosas, ¿ya? Y eso se llama endianness, ¿ya? O byte order, también se conoce como byte order, ¿ya? Porque es el orden en que yo leo los bytes, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de endianness, ¿ya? Está el big endian o el little endian, ¿ya? Y otra cosa importante, el endianness es algo que aplica solo a la memoria, ¿ya? No aplica a los registros, porque los registros ya están ordenados desde 0 a n-1, ¿ya? Acá yo no, yo tengo distintas posiciones de memoria, de hecho cada posición de memoria es un byte por defecto, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito este esquema para interpretar. Entonces, si yo menciono que algo es big endian, significa que el byte más significativo, ¿ya? Está en la dirección de memoria más pequeña, ¿ya? Big de más significativo. Y little endian significa que el byte menos significativo está en la posición de memoria más pequeña, ¿ya? Entonces el endianness siempre se refiere a la posición de memoria, ¿ya? Y el big o little indica si es el más significativo o el menos significativo el que está almacenado en esa dirección de memoria más pequeña, ¿ya?
Entonces, si esto fuera un número entero de 32 bits o 4 bytes, ¿ya? Cada una de estas posiciones es un byte, ¿ya? Desde 0x00 a 0xff, ¿ya? FF es 16 por 16 en el fondo, que es 256. O sea, 15 por 15. Pero en el fondo hasta acá puedo llegar hasta 255 y esto es 0. ¿Ya? Recuerden que cuando uno pasa de hexadecimal a binario, cada uno de estos los abre en 4 posiciones. Por lo tanto, tenemos 8 bits, 1 byte, etc. ¿Ya? Por lo tanto, si este número almacenado en esta memoria, yo lo quiero interpretar como un entero de 32 bits en Big Endian, ¿cuál sería el número? ¿Ya? Clemente, voy a responder por el chat. Clemente pregunta por qué el 0x es una de las nomenclaturas estándar para el número hexadecimal que las definimos primera, segunda clase, no recuerdo. 0x, lo que sea, es lo mismo que lo que sea con una h al final. ¿Ya? Es nomenclatura estándar. Ya, si esto yo lo quiero, ya, ahí Pablo indica 0x231d a 70f, ¿ya? Big Endian significa el byte más significativo, ¿ya? Está en la dirección de memoria más pequeña, ¿ya? Y lo más significativo es lo que está más a la izquierda, en mi número. Por lo tanto, en Big Endian, mi número va a ser 0x0f a 71d23. ¿Ya? Porque el byte más significativo, según Big Endian, está en la dirección de memoria más pequeña. Dirección de memoria 00, byte más significativo, el que está más a la izquierda. ¿Ya? Entonces, Big Endian es más o menos como uno lo leería de izquierda a derecha. ¿Ok? Como uno escribe los números de izquierda a derecha, de byte más significativo a menos significativo. ¿Ya? Little Endian sería justamente el contrario, ya 231D a 70F, porque el byte menos significativo está en la dirección de memoria más pequeña. Entonces 0F va lo más a la derecha. ¿Ok? Ahora, importante, esto es orden de bytes, no orden de bits. Por lo tanto, yo no invierto el orden de los elementos dentro de un byte. ¿Ok? Si acá dice 0x23, en el número también va a ser 0x23. ¿Ya? No va a invertirse los bits. ¿Ok? Las direcciones son random al guardar en memoria. Pregunta Vicente, ¿te refieres en cuál dirección voy a guardar? No van a ser random. ¿Ya? Yo voy a decidir dónde, en qué lugar va a ser, y eso va a ser de acuerdo a cómo se define el computador. ¿Ok? A ver, dice Vicente, no hay 02. ¿A qué te refieres con...? Ah, ya. Pero es que esta dirección está en binario. Ya, no había entendido la duda. El valor lo tengo almacenado en hexadecimal, pero la dirección, por defecto, uno la típico que la guarda en binario. Sí, no tenéis cómo saber, pero es más o menos por defecto. ¿Ya? Ahí en estricto rigor debe ser puesto una D acá. ¿Ya? Pero generalmente es así. ¿Ya? Ahora no se compliquen con eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los arreglos? Necesito saber, o las listas, en realidad ustedes están más acostumbrados a ocupar listas como lenguaje. ¿Tengo que saber algo más para ocuparlos? ¿Ya? Porque acá vimos un valor. ¿Ya? El orden, sí, tengo que saber el orden. De hecho, como indica Rafaela, pero el orden es casi que es algo que tiene que estar. ¿Ya? El tamaño, punteros, ya, todas esas cosas que están indicando están súper bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los arreglos? Son grupos ordenados de elementos de un mismo tipo, ¿ya? Y eso, o las listas, ¿ya? Pero es súper importante, todos los elementos dentro de una lista o todos los elementos dentro de un arreglo son del mismo tipo, ¿ya? A pesar de que algunos de ustedes digan, no, pues nada que ver, pues en Python yo puedo tener objetos de cualquier tipo en una lista. Sí, pero todos son objetos, ¿ya? Todos tienen el mismo tamaño, ¿ya? ¿Y por qué tienen que tener el mismo tamaño? Porque yo voy a hacer, para poder indexar, voy a hacer saltos de tamaño constante, ¿ya? Porque yo para definirlo en memoria, voy a requerir la dirección de inicio, el tipo, el endianness y el largo, la cantidad de elementos. Y el tipo, ¿ya? Me va a indicar cuánto es el salto entre cada elemento, ¿ya? Por ejemplo,
si yo sé que mis elementos son del tipo float de 32 bits, ¿ya? Yo sé que primero tengo que direccionar la dirección de origen, ¿ya? Y para llegar al elemento i, esto va a ser más i por el size del elemento. Y eso me va a entregar el elemento i de mi arreglo, ¿ya? O sea, lo que es la dirección de memoria, ¿ya? Más la posición, o sea, más el índice por el tamaño de cada elemento. Y de esa manera yo voy a dar saltos del tamaño de cada elemento y llegar al elemento correcto. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de indexamiento ocurre en las listas cuando uno pone sub i. ¿Ya? Va a depender del tamaño del elemento. Y como depende del tamaño, todos los elementos tienen que tener el mismo tamaño. ¿Ok? Ya, dudas hasta acá. Con esto terminamos la parte de almacenamiento de datos. Así que, por mientras voy a ponerle pausa, voy a terminar la presentación. ¿Cuál es la dirección? Agustín pregunta. Es algo que yo voy a indicar. ¿Ya? No, perdón. Esta dir que puse acá es la dirección de inicio. ¿Ya? Requiere una dirección de inicio. Es donde parte la lista. ¿Ya? Y a partir de esa dirección de inicio yo voy a ir sumando los índices. Ya, voy a pausar esto. Y voy a poner la siguiente diapo. Denme un segundo. Ya, y ahí debiesen estar viendo la slides de la clase de hoy, ¿cierto? Ya, fantástico. Entonces, todo esto que hemos visto de tipos de datos, almacenamiento, circuitos para hacer operaciones, etcétera, se va a unir de manera casi que orgánica, ¿ya? En lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y fíjense que vamos a ir rápido, no porque quiera apurar, sino porque las cosas van a ir saliendo solas, porque van a encajar, ustedes van a decir, pero obvio, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Era una calculadora, lo que discutimos la clase pasada, ¿ya? Pero ahora podemos hacerlo un poco mejor, ¿cierto? Ya que tenemos registro, ¿ok? ¿Cómo podemos conectar estos registros que ya tenemos a mi ALU para que se transforme en realidad en esta calculadora con memoria que las había mostrado en la clase pasada? ¿Alguien se le ocurre cómo podría yo hacer la conexión ahora? ¿Ya? Es necesario poner, Tomás pregunta, o indica en realidad a la salida le pongo un MUX y un registro, ¿ya? ¿Es necesario poner un MUX o tener solo un registro? ¿Ya? Podría ser, ¿ya? Pero si yo, y aquí lo que estamos apuntando, tener una máquina autocontenida, ¿ya? Que por el momento no va a tener input del usuario a menos que sea por alguna memoria, ¿ya? Yo voy a optar por una representación de este tipo. Yo voy a unir la ALU, ¿ya? Con dos registros. Y cada registro va a estar conectado a una de las dos entradas de mi ALU. ¿Okay? Entonces yo voy a tener mi registro A, que está conectado a la entrada A de la ALU, y mi registro B, ¿ya? Y yo solo en el caso que mi señal de control, que si se fijan está acá, esté en flanco de subida, voy a almacenar el dato, ¿ya? Ahora, yo les mencioné que todas las señales de control de este tipo, ¿ya? Están conectadas a la misma fuente en un computador. Por lo tanto, si eso ocurre, ¿qué es lo que debería añadir yo a mis registros para que no se escriban al mismo tiempo los dos? Porque si al mismo tiempo estas señales de control están en flanco subida, se van a escribir al mismo tiempo los registros, ¿ya? Entonces ahí Antonio, bien, súper pescando la materia, un load, ¿ya? Si yo pongo un load acá, ¿ya? Que de hecho en realidad es la siguiente diapo, no tengo para qué contaminar lo anterior. Si yo tengo un load acá, me aseguro de que a pesar de que la señal de control del registro A y el registro B esté conectada a la misma fuente, o sea, ambos suben el flanco al mismo tiempo, ¿ya? La señal L de cada uno de estos dos va a ser independiente,
¿ya? O sea, yo tengo un L del registro A y un L del registro B, ¿ya? Y con eso puedo decidir si el resultado de la ALU lo escribo en el A o lo escribo en el B, ¿ya? Y ahí, ahora ya por fin tiene más sentido este valor L, ¿ya? Siempre asumiendo que esta señal de control, ¿ya? De los flip-flop, ¿ya? Se va a actualizar de manera simultánea y con el mismo valor para todos los elementos de memoria de un computador, ¿ya? Entonces yo en realidad de acá en adelante yo podría borrar esto, ¿ya? Yo podría sacarlo y decir, mira, ¿sabes qué? No tengo para qué denotarlo porque yo sé que en una máquina o en un computador todos los elementos de memoria están conectados a una señal de control y más encima todos están conectados a la misma señal de control, ¿ya? Pero por el momento, si bien podría borrarlo, no lo voy a borrar porque para la anotación va a ser relevante un poco más adelante. Pero después ya vamos a poder ir borrándolo. ¿Ok? Ya, todos de acuerdo y tranquilos con que yo teniendo esto de acá, podría eventualmente hacer operaciones y escribir ya sea en el registro A o en el registro B independientemente. ¿Están todos de acuerdo con eso? Ya, Francis pregunta, ¿para qué quiero tener dos registros? Vamos a verlo. Yo te hago la contrapregunta, ¿para qué podría querer yo tener más de un registro, más de una variable en un programa? ¿Ya? Y ahí cae de cajón, chuta, si no tengo más de una variable, tengo que operar todo con una variable que yo podría hacerlo, ¿ya? Pero se me hace más complicado. Acá es más o menos lo mismo. Yo voy a tener dos registros para que mis operaciones sean más sencillas, ¿ya? Para, por ejemplo, poder hacer la suma de dos números distintos en un paso, ¿ya? Es más o menos la analogía con registro y variable, no es exactamente lo mismo, pero creo que sirve, ¿ya? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Acá ya vamos a empezar a hacer los pasos interesantes, ¿ya? Em, yo voy a poder hacer 8 operaciones distintas, ¿ya? Y los resultados de esas 8 operaciones distintas yo los voy a poder grabar ya sea en el registro A o en el registro B, ¿ya? Por lo tanto, yo en realidad tengo 8 posibles comportamientos de mi máquina, ¿ya? ¿Cómo podría yo especificar esos 16 distintos comportamientos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es lo que identifica únicamente, sin ambigüedad, a cada uno de esos 16 comportamientos? Una tabla de verdad, indica Rafaela, muy parecida a una tabla de verdad, pero no se va a llamar tabla de verdad, ¿ya? Pero va por ahí el concepto, ¿ok? Pero yo necesito una tabla, ¿ya? ¿Y una tabla de qué tipo? Yo la voy a llamar una tabla de instrucciones, ¿ya? Donde cada línea o fila de mi tabla, ¿ya? Va a indicar cada una de las señales de control, ¿ya? De mi máquina. Y acá me refiero a señal de control, no el C que tiene mi flip-flop, ¿ya? Nos vamos a olvidar de eso, ¿ok? Sino me refiero a señales de control a los valores para cada uno de los bits que yo tengo que setear en mi máquina para obtener el comportamiento deseado, ¿ya? Por lo tanto, para la operación o construcción que hace que el registro A se actualice su valor con la suma de A más B, ¿ya? O sea, A en el tiempo t más 1 va a ser igual a A en t más B en t, ¿ya? Pensando en la notación de los flip-flop. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, basta que yo ponga el load A en 1, load B en 0 y los otros tres valores, los de la ALU, los ponga los tres en 0. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la instrucción o las señales de la señal de control 1, 0, 0, 0, 0, agarra los valores y los guarda en A. Los suma y los guarda en A. ¿Ya? Entonces acá uno se empieza a proyectarse en la materia, se empieza a dar cuenta del por qué las instrucciones en un computador son números binarios. ¿Ya? Aquí ya estamos formando las instrucciones de un computador. ¿Ya? Y si se fijan que por construcción no hay ambigüedad, yo le estoy dando un valor específico a cada señal de control y en conjunto esas hacen una operación. ¿Ya? Ahora, uno podría decir,
oye, yo tengo más combinaciones posibles. De hecho, esta tabla de verdad o esta tabla de instrucciones, ¿cuántas instrucciones como máximo podría tener? ¿Ya? 2 elevado a 5, como indica Diego. Perfecto, ¿ya? 32. Pero yo solo estoy indicando acá 16, porque son las 16 que me interesan, ¿ya? Las otras 32 no me interesan porque sería hacer las otras 16, perdón, sería hacer la suma y no guardarla en ningún lado, o hacer la suma y guardarla en los dos registros al mismo tiempo. Que son cosas que en realidad no me interesan, ¿ya? Por lo tanto, esto no es una tabla de verdad, porque la tabla de verdad exige que estén todos los valores, sino es una tabla de instrucciones en la que yo indico para cada instrucción u operación relevante la combinación de señales de control que yo necesito para que se genere. ¿Ok? Ya, entonces, primer concepto, están todos claros con que yo tengo señales de control y la concatenación o la indicación de cada una de las señales de control me genera una instrucción. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Al tiro voy a contestar la pregunta de Josefina en el chat, que es súper importante. ¿Ya? Pero con lo que dije anteriormente, ¿están todos de acuerdo? ¿O hay alguien que tenga una duda que si yo seteo todas estas señales, tengo una instrucción? Al parecer están todos de acuerdo. Ya, súper bien. Entonces, Josefina pregunta si estas señales, ¿cómo hacemos que lleguen coordinadas, no se desfasan? Ya viene a continuación. Es súper importante tu pregunta y yo espero que alcancemos a ver eso en esta clase, ¿ya? Si no va a ser el principio de la próxima. Pero todo llega coordinado y eso es fundamental. Si estas cosas no llegan coordinadas, yo voy a guatear completamente y no voy a poder hacer las cosas, ¿ya? A pesar de que existen computadores que son asíncronos, ¿ya? En que cada componente funciona a su propio ritmo. Son mucho más complejos, pero existen. No han llegado a imponerse a pesar de las supuestas ventajas que tendrían. ¿Ok? Pero ya vamos a ver sobre esto de la coordinación. Entonces yo podría tomar esto, ya que esta es mi tabla de instrucciones, ya con esto estoy especificando mis instrucciones, y construir esta secuencia de señales de control. ¿Ya? Fíjense que acá tengo las 5 señales de control, ¿ya? La operación asociada a ellas, y acá los valores de los registros A y B, ya sea al inicio o una vez que yo estoy operando con ellos, ¿ya? ¿Alguien me podría decir qué hace esta secuencia de señales de control? ¿Qué algoritmo o qué cosa están calculando? Péguenle una mirada, ¿ya? Bien, Ignacio, y Diego y Pablo, y supongo que más de alguno más que se le ocurrió. Está calculando los números de Fibonacci, ¿ya? Porque resulta que A y B están guardando los últimos dos números, que parten en 0 y 1, ¿ya? Y yo luego hago A igual A más B, por lo tanto A tiene el valor más nuevo y voy votando el segundo más viejo, ¿ya? O el más viejo en realidad, perdón. Luego actualizo A más B en B, luego en A, en B, de manera alternada. Por lo tanto, yo cada vez voy creando un nuevo número en base a los dos anteriores. ¿Ya? Y efectivamente pueden ver que en un momento dado, ¿ya? En un instante dado, los registros A y B almacenan los últimos dos números de Fibonacci. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué fue lo que hice yo? Yo ejecuté una secuencia de señales de control, ¿ya? O como se llama esto en realidad, cada una de estas filas es una palabra de control, ¿ya? Una palabra de control toma todas las señales de control y le da un valor, ¿ya? Entonces yo generé una serie de palabras de control, ¿ya? En el orden que yo quería y las puse en secuencia para que eso calculase algo que yo quería. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se llama una secuencia de palabras de control puesta en cierto orden para que hagan algo que yo quiero que se haga? ¿Cómo se llama eso, ese concepto? ¿Un programa? Un programa, súper bien, Rodrigo. ¿Ya? Entonces, nosotros acabamos de construir un programa. ¿Ya? No necesariamente algoritmo, ¿ya? Porque el algoritmo tiene, como indica Pablo, el algoritmo tiene que cumplir ciertas características de que termine, etcétera. ¿Ya? Acá no es exactamente lo mismo, prefiero no meterme. Yo prefiero hablar en este caso de programa, ¿ya? Un programa que implementa un algoritmo. Eso está correcto, ¿ya? Entonces,
cada palabra de control, ya, palabra de control, no palabra necesariamente, porque vamos a hablar luego de palabras de memoria, cada palabra de control representa una instrucción. Y una secuencia de instrucciones genera un programa, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos acá es nuestro primer programa para una máquina, entre comillas, autónoma que hace cosas, ¿ya? Antonio pregunta, ¿la multiplicación sería un programa? Depende cómo tú lo empaquetáis, ¿ya? Si tú lo empaquetas como en una función, una subrutina, tú podrías decir que ese programa implementa algún algoritmo para calcular la multiplicación de dos números, ¿ya? La multiplicación sería más que nada como un concepto y hay algoritmos que implementan la multiplicación, ¿ya? Entonces hay una noción media difusa o media poco clara o muy sutil, pero no se preocupen que en el contexto del curso va a dar un poco lo mismo, o sea, vamos a entender si ustedes se refieren a algoritmo o programa, ¿ok? Ya, Pablo, súper bien, la multiplicación se tarda más entonces. Si tú no tienes una componente que haga a nivel de hardware una multiplicación, tu multiplicación tienes que emularla con suma y se va a demorar más, ¿ya? Súper bien. Por lo tanto, tú tienes que hacer un algoritmo, ¿ya? Para la multiplicación de dos números basado en la suma de los números, ¿ya? Súper bien. Esa es la lógica que uno empieza a tener con el assembly, que vamos a ver la próxima clase seguramente, ¿ya? Entonces, perfecto. Imagínense, yo ya puedo definir un programa para mi máquina, ¿ya? Entonces yo tengo mi máquina y puedo setear cada valor de LA, LB y S para generar un programa, ¿ya? Entonces, como lo tengo hasta ahora, yo necesito una pobre persona que tiene que estar seteando el valor de LA, LB, S, y cuando ya está todo de acuerdo, el tipo tiene que apretar algún botón para que se genere el flanco de subida en los registros y se haga una instrucción, ¿ya? Se ejecute, ¿ok? Pero yo quiero eliminar la palabra humano, entre comillas, de mi computador, ¿ya? Mi computador tiene que ser una máquina autónoma, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo y dónde puedo yo almacenar estas instrucciones que tengo que ejecutar? ¿Ya? ¿Dónde podría yo almacenar instrucciones? Donde las instrucciones son arreglos de unos y ceros. ¿A quién se le ocurre dónde podría guardarlo yo? ¿Ya? Diego indica un registro y Julio una RAM. Ya tomas una tabla de registros, ROM. Ya, súper buena la respuesta en general. Ahora, ¿por qué no un registro? Porque yo voy a necesitar más de una instrucción. Mis programas en general tienen más de una instrucción, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser un solo registro, ¿ya? Tiene que ser varios registros, una tabla de registros, ¿ya? Pero ahora viene la pregunta, ¿necesito yo o quiero yo que se modifiquen esos valores de mi programa? O sea, ¿quiero yo estar modificando mi programa a medida que lo estoy ejecutando? Y la respuesta en realidad es no, uno podría querer hacerlo. De hecho, vamos a ver más adelante que sí se puede hacer. Pero yo no quiero, ¿ya? Al menos no mientras corra, como indica Tomás. Por lo tanto, ¿qué elemento de memoria me debería servir para almacenar mi programa? Bien, como dice Pablo, una ROM, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a conectar, ya voy a agregar una ROM a mi máquina, ¿ya? Y esta ROM va a almacenar el programa que yo quiero ejecutar, no la tabla de instrucciones completa de mi computador, no, las instrucciones que yo quiero ejecutar en mi programa, ¿ya? Por lo tanto, acá hay un programa almacenado, ¿ok? Yo tengo mi programa almacenado en una ROM, ¿ok? Y cada dirección de esa ROM, ¿ya? Va a tener almacenada una instrucción o una palabra de control, ¿ya? Por lo tanto, esta ROM va a tener palabras del tamaño de la palabra de control, ¿ya? En general uno asume que las memorias tienen tamaño de palabra o ancho, como queramos llamarle, de un byte, pero en este caso yo explícitamente estoy diciendo que va a tener un tamaño mayor, ¿ya? Que va a tener un tamaño de, en este caso, 5 bits, porque mis palabras de control van a ser de 5 bits. Y esto vamos a ver que va a ir creciendo más adelante, ¿ok?
Entonces, fíjense, estamos súper bien. Yo ya tengo un programa para mi máquina, ya, números de Fibonacci, para calcular números de Fibonacci, por ejemplo, que está almacenado. Por lo tanto, si yo energizo esta máquina, ¿se va a ejecutar mi programa? Dicho de otra manera, ¿es ya autónoma esta máquina? No, como dice Sebastián, ¿cierto? Todavía no es autónoma. Lo único que tengo es las instrucciones almacenadas. Yo requiero de alguna manera generar, como dice Yadrina, los flancos de subida, ¿ya? Y necesito que vaya ejecutándose instrucción tras instrucción, ¿ya? Por lo tanto, existe, y bueno, en el fondo lo que necesitamos es hacer secuencial esta lectura de las instrucciones. Instrucción 0, instrucción 1, instrucción 2, etcétera, ¿ya? ¿Existe algún elemento que hayamos visto hace poco que vaya cambiando secuencialmente y de manera creciente de un valor a otro? ¿Ya? Y como dice Nicolás y Julio y seguramente más de algunos, más un contador. Exacto, para eso sirve un contador. Entonces yo, ¿ya? En mi bus de direcciones de mi memoria de instrucciones, voy a conectar un contador fundamental, el PC, que se llama el Program Counter, ¿ya? Que va a ser un contador que me indica en qué dirección de mi programa estoy yo actualmente, cuál se está ejecutando, ¿ya? Por lo tanto, si mi Program Counter parte en 0 al principio de los tiempos, ¿ya? Cada vez que yo cambie de 0 a 1 la señal que va acá, el Program Counter va a cambiar la dirección a la siguiente. Y como yo sé por construcción que mi programa está almacenado secuencialmente en mi ROM, cada vez que mi Program Counter incremente en 1, ¿ya? Va a cambiar la siguiente instrucción y la va a ejecutar. ¿Ok? Ya, a ver, vayan digiriendo esto mientras voy contestando las preguntas. Agustín pregunta, ¿cómo se agrega ese programa? ¿Se necesita otro computador? A ver, para el computador de este curso, en el fondo, asumimos que alguien escribió en una ROM ese programa en algún momento, ¿ya? Para otro tipo de computador, vamos a ver que nosotros mismos somos capaces de almacenarlo. De hecho, cada vez que nosotros hacemos doble clic en un programa, se carga ese programa en la memoria, ¿ya? Y se ejecuta. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que modificar de alguna manera la memoria de instrucciones. Tiene que ser así, ¿ya? Pero por el momento en este programa, en este computador no se va a hacer, ¿ya? Julián pregunta, ¿y qué pasa si tengo subrutinas? ¿El contador no sirve? No nos adelantemos. Ya vamos a ver la próxima semana subrutinas, ¿ok? Pero tengo que modificar algunas cosas, ahí tienes razón, ¿ya? Francis indica, en ese programa necesitaríamos un contador que llegara solo a 2, ¿o no? ¿Por qué solo 2? Porque vamos a, imaginemos que acá esto sigue para abajo, ¿ya? Entonces yo voy a necesitar que ejecute después este, ¿ya? A menos que yo le diga que después de ejecutar uno, puede devolverse y ejecutar ¿ya? Entonces, en ese caso, claro, yo necesitaría 0, 1, 2 y me devuelvo, ¿ya? O de hecho, 0, 1, ¿ya? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Podría ser, ¿ya? En general vamos a ocupar algo más grande, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque eso que indicaste, Francis, tiene solo que ver con el programa que yo tengo acá. Es perfecto para ese programa, pero si yo cambio de programa, tendría que cambiar el contador. Y yo no quiero eso, ¿ya? Por lo tanto, en general, yo voy a tener un contador que llega hasta cierto número y mi memoria de instrucciones va a tener cierto tamaño. En general, esto va a ser 8 bits en nuestro computador, ¿ya? En otros es mucho más, ¿ya? Por lo tanto, estamos casi listos. Ya tengo mi programa guardado en mi memoria de instrucciones. ¿Ya? Tengo un contador, mi program counter, que me permite ejecutarlo de manera secuencial. Fantástico. La salida de mi memoria de instrucciones, cada cablecito está conectado, si se fijan, a la señal de control correspondiente. ¿Ya? O sea, el bit más significativo de mi instrucción es load A, el segundo más significativo es load B, y después los otros tres son el código de la suma. ¿Ya? Estamos perfectos, ¿ya? Pero falta un último paso para hacer que esta máquina sea de verdad automática, ¿ya?
¿Qué es lo que falta ahí? ¿Ya? Y más de alguno de ustedes lo había indicado anteriormente. ¿Ya? ¿Ya? Falta algo, ¿ya?, que me entregue como el control, ¿ya?, para cada uno de los componentes. ¿Ya? Y eso se va a llamar el clock de un computador. ¿Ya? El clock de mi computador. Y ese es el mismo clock, ¿ya?, o la frecuencia de refresco del computador, que uno ve los gigahertz, ya cuando dice un computador que corre a 4 gigahertz, ya, este es el causante de esos gigahertz. ¿Ya? No es de verdad completamente cierto eso, porque hay ciertas modificaciones, pero a nivel conceptual es ese. ¿Ya? Y este clock o este reloj del computador, ya en realidad no sé para qué borré eso porque va a ser el mismo mono recién, ese clock del computador va a ser el mismo para cada uno de los componentes, ¿ya?, de memoria. El registro A, el registro B y el program counter van a estar conectados al mismo clock, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, yo voy a tener este clock acá, un generador de clock, y con esa señal voy a alimentar a este tipo de acá, a este tipo de acá y a este tipo de acá. ¿Ya? Uno no lo denota de esa manera para que esto no sea una ensalada de cable, ¿ya?, sino que le conecta a cada uno de esos ahí, y de hecho más adelante vamos a ver que vamos a borrar esto y no nos va a importar. ¿Ok? Entonces Agustín pregunta, ¿eso es lo que hace que no se desfase? Tal cual. ¿Ya? Gracias a que tengo el mismo clock para todos, las mismas señales, el flanco de subida para todos, ¿ya?, mi computador funciona de manera ordenada. ¿Ya? No es trivial, lo vamos a ver en la siguiente diapo. ¿Ok? Pero efectivamente es por ese motivo. Entonces, si se fijan, si yo tengo una señal cuadrada de este tipo, ¿ya?, en que de manera deseable este intervalo va a ser igual a este y a este, etcétera, aunque no es necesario, pero en general vamos a desear eso, ¿ya?, yo me aseguro que mi programa se va a ejecutar de manera secuencial. ¿Ya? Pablo pone INV4. No cacho que eso, quizás soy muy viejo. ¿Se no era control y era clock todo este tiempo? Sí, sí, ¿ya? El C ya era clock, siempre fue clock, ¿ya? Y no control. Lo que pasa es que igual es control cuando yo estoy viéndolo en el contexto de un flip-flop, ¿ya? Pero en el contexto de un computador esto va a ser el clock, ¿ya? Es que tiene el mismo nombre, o sea, la misma primera letra, ¿ya? Pero uno puede interpretarlo como control antes y como clock ahora, ¿ya? Y de hecho lo vamos a borrar, como les indiqué yo, más adelante voy a borrar esto y chao, porque todos van a tener el mismo clock, ¿ok? Ya, ¿claros hasta ahora? ¿Ya? Es súper importante que estén claros hasta ahora, ¿ya? Porque lo que viene a continuación, las siguientes 2 o 3 diapos, es cómo funciona esto dinámicamente, ¿ya? Y ahí es donde todos se pegan en la cabeza, no entienden, porque es confuso, ¿ya? No es como uno cree que funciona, ¿ya? Pero al menos conceptualmente debiésemos estar claros. Tenemos un programa almacenado acá, ¿ya? Tenemos mi registro y mi ALU para calcular las cosas. Mi programa tiene ciertas palabras de control y se ejecuta secuencialmente gracias a mi program counter, ¿ya? Y gracias a que tengo esta señal cuadrada, mi program counter va a ir actualizándose cada cierto tiempo, cambiando mi señal, mi bus de direcciones de memoria e instrucciones, para que se ejecute de manera secuencial mi programa. Entonces, hasta ahí estamos súper bien, ¿ya? Veamos ahora cómo funciona esto en la práctica, ¿ya? ¿Cuál es mi comportamiento dinámico de la máquina programable? Y con eso vamos a terminar la clase. Quedo sumamente contento por todo lo que vimos. ¿Ok? Entonces, asumamos que tenemos esta señal de clock acá, esta señal de sincronización. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo estado 0, flanco de subida, estado 1, flanco de bajada, etc. ¿Ya? Y cada instante o cada estado va a ser relevante. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy en flanco de subida, que está acá destacado con naranjo, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el valor de mi registro A y el valor de mi registro B, ¿ya?, se va a estar entregando la ALU, ¿ya? Que mi program counter se va a actualizar, va a subir en 1, esto va a ser PC más 1, y que va a entregar el valor nuevo que corresponde, ¿ya?
Todo eso va a ocurrir en el instante del flanco de subida. ¿Ok? O sea, el PC se transforma en PC más 1, ¿ya? Asumamos que estoy en medio de la ejecución de algo, no el principio de los tiempos. Ahí uno podría decir, ya el program counter parte en menos 1, cosa de que cuando tenga el primer flanco de subida cambia a 1, sí, o uno podría decir, no, es que mi computador parte justo acá, cuando ya está en estado 1, por lo tanto basta que el program counter parte en 0, sí, da lo mismo, gusto al consumidor. En este momento estamos viendo el computador en algún instante del tiempo en que yo paré la ejecución y estoy viendo el instante del flanco de subida. Y en el instante del flanco de subida, los registros están entregando su valor, ya, los 3 registros, porque el program counter finalmente también es un registro, ya, pero además yo actualicé el valor del program counter más 1, por lo tanto lo que viene por acá es program counter más 1, ya el program counter en t más 1 es igual al program counter en t más 1. O sea, program counter en t, y a eso le sumo 1, es lo mismo que el program counter en t más 1. ¿Ya? Entonces, todo eso ocurre cuando yo tengo mi flanco de subida. Ahora, cuando yo cambio de flanco de subida y quedo en mi estado de 1, flanco de bajada y 0, mis datos fluyen desde mi memoria de instrucciones, perdón, mis instrucciones fluyen desde mi memoria de instrucciones, se pone la señal correspondiente en cada uno de los elementos, ¿ya? La ALU hace el cálculo en ese rato y el resultado viaja hasta acá o hasta acá y queda esperando ahí, ¿ya? Por lo tanto, y aquí viene el primer elemento que emerge de acá, el tiempo de demora de mi ALU en calcular su operación más lenta no puede tomar más que mi intervalo completo del clock. ¿Ya? Porque si la operación en mi ALU demora más que eso, cuando tenga el flanco de subida nuevo, no voy a haber terminado de hacer el cálculo y se me va a desordenar todo. ¿Ya? Por lo tanto, yo no solo necesito el clock para sincronizar las cosas, sino que necesito que los tiempos de duración de cada una de las operaciones, ¿ya?, no supere cierto umbral. ¿Ya? En la práctica uno hace al revés, ya el clock es definido en cuanto a la velocidad más lenta de la ALU, ¿ok? Que es un parámetro relevante. Entonces, el cálculo en sí de mi operación, de mi instrucción, se hace cuando yo estoy en el estado 1, flanco de bajada y estado 0. ¿Ya? O sea, todo este proceso que está acá ocurre en ese momento. ¿Ya? Y fíjense algo interesante, ¿ya? Da lo mismo si es que el valor de B llega antes que el valor de A a la ALU. ¿Ya? Me da absolutamente lo mismo. Lo único que me importa es que al final de este intervalo, el valor de A y B correctos estén puestos acá, cosa que se calcule el valor. De hecho, el valor que va a llegar acá y el que va a ir acá va a ir cambiando a lo largo de este intervalo. ¿Ya? Primero va a ser basura, después va a ser cualquier cosa y después finalmente va a llegar el valor correcto cuando esto se estabilice. Pero lo que me importa es que se estabilice cuando llego al final del intervalo. ¿Okay? Agustín pregunta, ¿esto se relaciona con la velocidad de una iteración en un loop, por ejemplo? No necesariamente. Podría ser, pero no necesariamente. Esta es en realidad la velocidad del clock, es la velocidad por cada una de las instrucciones, no de un loop necesariamente en un programa. Podría coincidir, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, y ahora para terminar, la última diapo de la clase. ¿Ya? Pablo indica, ¿esto se relaciona con overclocking? Sí, subir la velocidad del clock es hacer overclocking. Esencialmente es eso. Uno puede hacerlo de otras maneras, pero conceptualmente es eso. Entonces, última diapo. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo al flanco de subida? ¿Ya? Cuando yo vuelvo al flanco de subida, ¿ya?, voy a actualizar el valor de mi registro con el resultado, ya sea el registro A o el registro B, con el resultado de la operación que yo recién ejecuté. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjense que mi operación termina de ejecutarse al inicio de mi operación siguiente. ¿Ya? Y eso es lo que genera cierta confusión. ¿Ya? Voy a retroceder un poco. Cuando yo estoy en el primer flanco de subida, estoy sacando los posibles nuevos valores de A y B. ¿Ya? Actualizo, hago lo que tenga que hacer con la ALU, y luego, cuando tengo el nuevo flanco de subida, el resultado de eso se guarda en el registro A o el registro B.
Y luego yo los empiezo a ocupar de nuevo. ¿Ya? Pero fíjense que si bien acá, a pesar de que no lo tengo denotado con naranjo, siempre el registro está entregando el valor, o sea, en estricto rigor esto está naranjo y el registro está entregando el valor que estaba almacenado, no se actualiza con el nuevo valor que viene por acá hasta que yo tengo el flanco subida. Y cuando tengo el flanco subida, ahí recién se actualiza el valor. ¿Ya? Por lo tanto, el A igual a A más B, el nuevo valor de A se guarda en A cuando yo tengo este flanco de subida. ¿Ok? Y eso es súper relevante tenerlo claro. Julián pregunta, ¿y qué pasa con la última instrucción? Va a depender del diseño. Uno puede pensar que el clock siempre va a terminar para arriba, ¿ya? O algo por el estilo. Uno puede controlar eso, no hay mayor problema, ¿ya? Ya, 9:51 estamos justo. Una pregunta más de Francis. ¿Y el flanco de bajada de A y el B tira 0 o 1? Si es una pregunta, no, tira el valor que está almacenado en ese momento. ¿Ya? Acuérdense, un elemento de memoria siempre va a entregar el valor que está almacenado. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando yo tengo el flanco subida, ese valor puede potencialmente cambiar. ¿Ya? Por eso acá lo pongo de nuevo con un naranjo, para que quede claro. ¿Ya? Francisco pregunta, ¿los loads siguen vigentes en el flanco de subida para saber en cuál registro sí se guarda? Exacto, ¿ya? O sea, la señal de load siempre va a estar en 0 o en 1 durante todo este tiempo que está acá, ¿ya? Pero como yo solo voy a tener un instante de flanco subida, ¿ya? Ahí voy a decir cuál guardar, ¿ok? Y en el flanco de subida yo aún tengo la señal de load de la instrucción anterior. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo el flanco de subida, recién ahí la información va a fluir y se va a actualizar la instrucción y lo que viene por acá va a ser la instrucción nueva, ¿ya? Pero cuando esta instrucción nueva llegue con el load acá, que pase de 0 a 1, se mantenga, mi clock ya pasó del flanco de subida y está en el estado 1, ¿ya? Por lo que vimos la clase pasada que hay un retardo en el viaje de la señal, ¿ok? Ya, lleguemos hasta ahí. Esta última parte es súper importante que la revisen de nuevo, que la piensen, ya, que la traten para que la tengan claro. Lo vamos a repasar nuevamente al principio de la próxima clase, ¿ya? Pero hasta aquí vamos a llegar hoy día. Muchas gracias por la atención. Las slides de esta clase ya estaban arriba desde el principio de la clase. Me da la impresión que no tuve que hacerle ningún cambio, así que se van a mantener así tal cual. Llegué al final de la clase. Los apuntes ya están arriba de toda esta parte, así que pueden leerlo ahí. Y el video lo voy a subir hoy día mismo durante la tarde, seguramente en la noche. Así que eso. De nuevo, gracias por la atención. Dudas, porfa, issues que seguramente van a tener. Y vamos a tratar de contestar lo antes posible. Eso, pues muchas gracias. Nos vemos el martes y recuerden que el lunes tienen ayudantía y va a ser sobre todo esto. Ya sobre los elementos de almacenamiento y también sobre una construcción básica de un computador. Ya, pues que estemos bien, nos vemos el martes, cuídense. Chao, chao. Gracias. No es nada. Chao, chao.